Entérate con María Emma es una presentación de La Riviera. Bienvenidos a Entérate con María Emma. Estamos iniciando el último mes del año 2010, además un año muy complejo para Colombia, y esta primera semana de diciembre llegó con sucesos muy significativos cuando se logró superar una de las crisis que tenía en vilo a la justicia en nuestro país, al tiempo que crece un escándalo diplomático de carácter mundial y que el patrimonio cultural nos da buenas noticias. Aquí empieza nuestro programa. Bienvenidos hoy. La Corte Suprema de Justicia y el gobierno de Juan Manuel Santos por fin encontraron una salida a la traba que existía para elegir nuevo fiscal en Colombia y acabar con la interinidad de 16 meses en el ente acusador. Bastó un solo día para la elección de Vivian Morales, la primera mujer fiscal general en Colombia. ¿Qué significa este paso en las relaciones con el gobierno y qué mensaje están enviando los magistrados? Wikileaks alteró el mundo diplomático. 251.000 cables de embajadores y secretarios de Estado filtrados a través de Internet pusieron al descubierto la forma como se realiza, pero sobre todo cómo se utiliza la diplomacia para presionar, espiar y criticar a aliados y enemigos. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de la filtración para la diplomacia y para las relaciones de Estados Unidos con el mundo? Los Wayuu en la Sierra Nevada de Santa Marta y las marimbas y cantos tradicionales del Pacífico Sur se convirtieron en expresiones culturales colombianas que conquistaron otro espacio en la humanidad. Se sumaron al Festival de Barranquilla y al Festival de Negros y Blancos para enseñarle al mundo la ancestral riqueza de este país. Pero este fin de año la cultura también hará su aporte a la restauración de relaciones con Venezuela. Esta semana la Corte Suprema de Justicia en Colombia eligió a Vivian Morales como fiscal general de la Nación, una mujer de amplia trascendencia, de amplia tradición también en Colombia, particularmente como profesora universitaria, como senadora, y es la primera vez que una mujer llega a este cargo. Pero su designación tiene un significado mucho más amplio, pues se consigue después de 16 meses de interinidad donde se votaba y se votaba repetidamente, no se lograban unas mayorías. Y para analizar un poquito ese caso y esa votación y el por qué sí se logró en este momento, gracias yo creo mucho al presidente Juan Manuel Santos, hemos invitado al expresidente de la Corte Constitucional de Colombia, Manuel José Cepeda. Magistrado, ¿qué hizo el milagro? ¿El presidente, su ministro, la propia Corte que se dio cuenta que eso debía ocurrir o esta nueva terna definitivamente? Sí, confluyeron los astros, digamos, jugaron muchos factores, pero sin duda fue determinante la decisión del presidente Santos de enviar una nueva terna. El presidente Santos inició su gobierno, mantuvo la terna, invitó a que se votara sobre la terna existente, fue muy cuidadoso y respetuoso de todo el proceso, hasta que llegó un momento en que tomó la determinación de enviar una nueva terna. Y esa nueva terna genera una dinámica completamente distinta que lleva a que los astros se alineen y finalmente tengamos en manera rápida este resultado. Hoy se habla ya de demandas, Manuel José, que pueda ser demandada esta terna. ¿Cree eso posible y por qué sería demandada si es que alguien lo considera así? Sí, se habla de demandas y seguramente pues las habrá. Es excepcional que una elección de esta naturaleza no sea objeto de demandas, lo son los magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema, de fiscal, procurador. Probablemente habrá dos argumentos, uno que no se podía cambiar la terna, y yo no comparto ese argumento. Yo creo que el presidente Santos tenía toda la competencia para modificar la terna. Está expresamente señalado en la Constitución que es una facultad discrecional del presidente conformar la terna, y hay jurisprudencia amplia del Consejo de Estado en ese sentido. Incluso hay un concepto reciente del Consejo de Estado, sala de consulta, que respalda esa tesis. Quizás también se alegue que la mayoría no llegó a la exigida, pero creo que la Corte Suprema tomó una determinación razonable al resolver la siguiente pregunta: si somos 18 magistrados los integrantes actuales de la corporación, ¿cuáles son las 2/3 partes de los votos requeridos? Y la Corte entendió que esos 2/3 partes se calculaban sobre los 18 y eso permitió destrabar completamente el proceso. Entonces yo creo que está a salvo tanto la elección de la
fiscal Vivian Morales, como la elección del presidente de la Corte, Jaime Arrubla, como la elección de los cinco magistrados que fueron elegidos. Sí. Me gustaría que oyéramos, sobre todo para nuestros televidentes fuera de Colombia, ese momento en que Vivian Morales, esta abogada política, periodista, porque también estuvo los últimos meses muy humanista además, aceptaba y decía a quién tendría acceso, qué colombiano o colombiana tendría acceso y por qué a la Fiscalía General. Miremoslo, doctor Cepeda. Lo único que digo es que en esta Fiscalía encontrarán la aplicación de la Constitución y la ley y las garantías que se le conceden a todos los indagados e investigados en este país. Bueno, definitivamente el hecho de que sea una mujer como Vivian Morales, no una penalista, que es más o menos la tradición que hemos llevado, que no haya penalistas con muy pocos casos como fiscales generales de la nación, ¿le preocupa o usted cree que ya suficientes son los problemas de la Fiscalía como para preocuparnos porque no haya un penalista detrás? A mí me parece excelente, primero, la figura de una mujer en la Fiscalía. Ese es uno de los elementos importantes a resaltar. Máximo una mujer que ha mostrado liderazgo, que ha mostrado visión, como Vivian Morales. Segundo, me parece fundamental que la Fiscalía no sea vista solamente como un instrumento de tipo penal, porque las funciones del fiscal son más amplias. Sin duda, tiene una función de investigación, de acusar a los delincuentes, pero el fiscal también participa en el diseño de la política criminal del Estado. Y el diseño de la política criminal comprende muchas variables adicionales a aplicar la ley penal. Y tercero... O sea que es un activo en el fondo. Es un activo, sin duda. Y tercero, no hay proceso penal donde no estén en juego las garantías constitucionales, y entonces una constitucionalista como Vivian Morales va a aportar esos elementos de suma trascendencia. Y finalmente, el fiscal también da garantías, da tranquilidad, da estabilidad en general al país, porque es una figura muy notoria, y una perspectiva constitucional ayuda a hablar de manera equilibrada sobre muchos temas complejos que diga la Fiscalía. Usted que de alguna forma fue el padre también de la figura de la Carta Política, de la Carta del 91, redactó, o por lo menos llevó ese proyecto desde adentro, dijéramos, del gobierno. La posibilidad que se habló durante estos meses de que la Fiscalía, como en el sistema norteamericano, dependiera más de la presidencia, con la figura del Attorney General, ¿cree que sería ventajosa para Colombia? ¿Usted a lo largo de estos años ha revisado su postura? Sí, sin duda es un tema de debate, pero creo que en Colombia está bien tener una Fiscalía a la colombiana, para lo que necesita el país. ¿Por qué? ¿Cuál es el punto fundamental? Primero, que el fiscal sea independiente del Ejecutivo. Eso es crucial. En otros contextos eso no puede ser tan importante, pero en el contexto colombiano cualquier oyente revisa los casos que están hoy o en el pasado en la agenda pública y es muy importante que el fiscal sea independiente del Ejecutivo. Segundo, es crucial que en Colombia el fiscal tenga unos poderes que un fiscal del Ejecutivo no tendría. Como por ejemplo, en Colombia el fiscal puede tomar unas medidas que implican capturas o implican allanamientos. Obviamente está sometido al control de juez de garantías. Pero claro, si un fiscal queda eternamente maniatado porque es del Ejecutivo, no podría tener esas funciones que son de tipo judicial. Entonces son indispensables. Y son indispensables en Colombia. Entonces yo creo que en Colombia tenemos la Fiscalía que necesitamos. Ha habido ajustes, ha habido reformas posteriores, pero se enmarcan dentro de un diseño para Colombia de lo que necesita Colombia. Tal vez la ausencia de justicia en Colombia, la impunidad, la falta de resolución de procesos es nuestro peor problema, dijéramos, es el cáncer de la vida desde la época suya como consejero, en el año 90 lo decíamos. ¿Cuál es la prioridad que usted le daría? Si le pudiera recomendar algo a Vivian Morales hoy, ¿qué es? Me parece que la doctora Vivian Morales dijo dos cosas muy importantes. Una, que hará una fiscalía para esclarecer los casos más sonados, más notorios, más difíciles, muchos asociados a temas de corrupción, pero que lo hará con garantías y con equilibrio. Y segundo, que la Fiscalía no puede dedicarse solo a esos temas tan sonados, sino que la Fiscalía tiene que llegar a la gente común, tiene que ponerse la atención a la denuncia que presenta una persona, un ciudadano que se acerca tímidamente a contar lo que le pasó y se siente tratado arbitrariamente, fue objeto de un delito. Entonces, la Fiscalía también tiene que llegarle a la gente común y ella anunció que va a trabajar en esa perspectiva.
Pues de verdad muchas gracias por acompañarnos, por sus análisis, y creo que usted, como yo y como todo el país, le deseamos mucha suerte a nuestra nueva y primera vez fiscal. Increíble que además ella haya sido la ponente de la ley de cuotas en estos cargos, así que a ella le tocó estrenar, dijéramos en el caso de la Fiscalía, este caso. Así que regresamos en un momento ya con un nuevo tema, en este caso uno de los escándalos mundiales, usted lo habrá oído, más sonados de la diplomacia, los escapes, la Wikileaks. Ya regresamos. Muchas gracias. Entérate con María Emma es una presentación de La Riviera. Entérate con María Emma es una presentación de La Riviera. Wikileaks se convirtió en el portal de Internet más citado en estos días en cualquier lugar del planeta. La filtración de más de 250.000 documentos de diplomáticos estadounidenses, no todos revelados hasta ahora, como 2.500 nomás, creó una verdadera alarma en el planeta por la falta de seguridad para la correspondencia secreta, pero también deja al descubierto la forma como Estados Unidos a veces utiliza la diplomacia contra aliados, contra enemigos, para entender las implicaciones de estos secretos revelados y cómo podrán afectar de aquí en adelante las relaciones entre Washington y el mundo. Hemos invitado a un profesor universitario que ya ha estado aquí con nosotros en otras ocasiones, profesor además de algo muy impactante, que es profesor de expertos en conflictos de baja intensidad de la Universidad de los Andes, que lo hemos adoptado ya como colombiano aquí en nuestro país, un español muy prestigioso. Profesor Ortiz, ¿es tan grave como ha figurado, dijéramos, esta filtración de la forma como se hace política, inclusive si los hechos no son tan aterradores? Sí, es grave en dos sentidos. Por un lado, en el sentido de que pone en quiebra el sistema que se construyó para compartir información entre las distintas agencias de inteligencia norteamericanas después del 11 de septiembre. La idea de interconectar las bases de datos de las distintas agencias, como la CIA, el FBI, la inteligencia militar, que debía de servir para integrar a información de distintas fuentes, se ha convertido en una vulnerabilidad que puede permitir a un analista de 20 y pocos años tener acceso a un cúmulo de información enorme y filtrarlos sin ninguna responsabilidad. ¿Y qué hacía este chico allí con acceso a esa información? Precisamente formaba parte de esos equipos que a partir del 11 de septiembre se empezaron a juntar para... Era un analista de bajo nivel de inteligencia militar. El problema con eso es que el sistema les permite acceder a un volumen de información grande para poder operar de una manera más efectiva. Ese sistema, que fue construido básicamente para tratar de ser más efectivos en la lucha contra el terrorismo después del 11 de septiembre, para facilitar la fusión de información, ahora se ha convertido en una vulnerabilidad. El problema es que evidentemente eso va a tener que cambiar y probablemente haya más barreras que hagan mucho más difícil intercambiar y fusionar información. ¿Hay algo de América Latina que le preocupa de lo poquito que hemos escuchado hasta ahora? Tal vez lo del presidente Chávez o lo de Brasil hablando y afirmando que sí había presencia de las FARC o la debilidad mental de la presidenta de Argentina. ¿Hay algo que pueda preocuparnos? Lo interesante es que la mayor parte de las cuestiones son cosas que no llaman la atención porque de alguna manera o de otra ya eran conocidas o por lo menos estaban discutiendo de manera pública. Lo grave de la situación es que eso es puesto en boca de funcionarios de unos o de otros países. Y esta es la segunda cuestión que es grave de este problema. De alguna manera la comunicación diplomática necesita confidencialidad. No solamente la comunicación diplomática entre funcionarios del mismo país, sino entre funcionarios de distintos países. O sea, si otro país le hubiera pasado esto y le hubieran filtrado información diplomática, ¿de pronto sería parecida o qué? Claro, tendría menos repercusión, sería menos global porque los Estados Unidos están en todas partes, pero el impacto en términos de descubrir que hay personas emitiendo opiniones no particularmente brillantes sobre otros, sobre dirigentes políticos, funcionarios de otros países, etcétera, lo veríamos exactamente reflejado igual. El problema ¿hay es... que tener secretos en diplomacia?
Hay que tener secretos en diplomacia y en política. Eso ya lo dijo Maquiavelo hace muchos años y no creo que hayamos cambiado tanto. Pero hay que tener secretos no solamente porque haya temas que se quieran ocultar por motivos de interés nacional, sino porque muchas veces generar confianza con otros actores en el escenario internacional implica garantizarles confidencialidad en lo que quieren y en lo que desean y en lo que buscan. Pero lo que me preocupa es que alborota la avispero otra vez, y veamos en el caso específico del presidente Hugo Chávez, pues su reacción, porque le reafirma lo que él venía sosteniendo, y es que Estados Unidos estaba interfiriendo. Debería renunciar, señora. Es lo menos que puede hacer, renunciar. Y toda esa maraña de espías y de gente, de delincuentes que hay en el Departamento de Estado. Deberían darle una respuesta al mundo y no empezar a atacar ahora y decir que fue un robo. Bueno, un robo, afirma él, y reafirma un poco esa preocupación que vendrá de Irán muy probablemente, de Rusia, de España. ¿Qué hacer con la tecnología? Porque este es un problema, un hacker, usted no lo puede, por ejemplo, usted en defensa, que es su tema, o en las fuerzas militares, ¿qué hacer con tecnología? Hay que construir sistemas seguros, hay que garantizar de alguna manera que los accesos a los sistemas están suficientemente controlados. Ahora, eso es extraordinariamente difícil y siempre hay un dilema entre hacer más fácil compartir información y al mismo tiempo controlarla. Lo que me parece que es fundamental también es señalar que este señor, más allá de la publicidad que haya conseguido, tanto el analista de inteligencia como el responsable de Wikileaks están obrando de una manera muy irresponsable. Están provocando pánico internacional a cambio de convertirse en figuras mediáticas. Claro, porque además dicen que no es solamente con gobiernos, sino con banca, el sector bancario, con otros, seguramente información privada, ¿no? Efectivamente, fíjese usted que en un momento en el que tenemos un problema de crisis de confianza crisis de confianza en el sistema bancario internacional, este señor va a ponerse a echar más leña al fuego. Y me parece que lo que sí es interesante señalar es que de alguna manera muchas de las cosas que dicen por el otro lado confirman cosas que de alguna manera ya se venían diciendo. El hecho de que Chávez esté enfadado porque se sepa que los cubanos tienen acceso hasta los niveles más altos de su administración es algo que ya sabíamos de hacía tiempo. No puedo dejar irlos sin preguntarle ya a fines del de este año 2010, fines del primer periodo de Juan Manuel Santos, ¿cómo está viendo las cosas en defensa, en su territorio? Defensa, seguridad, ataques como el que se logró contra Jujuy. ¿Cree que hemos mejorado? Dijéramos, ¿cree que vamos en un camino de ganar esta guerra interna? Yo creo que vamos en un camino de mejorar definitivamente y de terminar de consolidar la seguridad. Ahora, me parece que hay retos importantes por delante y solamente para mencionar un par de ellos. Por un lado, el control de fronteras. Hoy los problemas que tenemos más importantes en términos de seguridad están en las zonas fronterizas, solo por mencionar algunos casos, el caso de Arauca o el caso de Catatumbo. Y el número dos, me parece, es la crisis del proceso de desmovilización, que va a hacer que un número importante de antiguos combatientes de las AUC tengan la tentación de recoger las armas. Claro, y 18.000, imagínese usted. Exactamente. En un limbo jurídico, claro. Y eso puede generar un incremento de la violencia en algunas regiones del país. Me parece que esos son los dos grandes retos a nivel interno. A nivel internacional, si usted quiere mi punto de vista, creo Está que... Está contento, me imagino. No tan contento, creo que vamos a tener una crisis en Oriente Medio en el año 2011. Pero yo me refiero más al vecindario, dijéramos. ¿Le gusta lo que ha ocurrido en este entorno nuestro con los vecinos? Claro, la distensión siempre es una buena noticia, ¿verdad? Yo creo que las perspectivas de que esa distensión cristalice en algo mucho más sólido son mucho mejores con Ecuador que con Venezuela. Yo creo que con Venezuela todo parece bastante más frágil, pero en cualquier caso, efectivamente, cuando se reduce la tensión siempre es una buena noticia. Pues, profesor Román, todo lo mejor este fin de año, todo lo mejor para el año entrante. Ya él es colombiano, o sea que aquí lo tendremos muchas otras veces y volvemos en un momentico ya para hablar de un tema muy grato, de cómo nuestro patrimonio, el acercamiento precisamente entre fronteras se fortalece. Ya regresamos. Entérate con María Emma es una presentación de La Riviera. Entérate con María Emma es una presentación de La Riviera.
Los últimos meses del año, afortunadamente, fueron especialmente destacables en materia de cultura para nuestro país. Dos tradiciones de comunidades colombianas fueron elevadas a la categoría de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, la que concede la UNESCO. Y estamos hablando de los palabreros, de la imagen del palabrero guayú y de las marimbas de todo el Pacífico Sur y las tradiciones que afianzan, dijéramos, ese peso cultural que tiene Colombia frente al mundo. También se reconoció un premio Grammy, vamos a ver cómo nos va en febrero próximo para el grupo chocuano Chop Keep Town. Y que este grupo lo impresionante es que fusiona ritmos tradicionales con sonidos modernos y se prepara también el gran concierto binacional de las orquestas juveniles sinfónicas de ambos países, Venezuela y Colombia, para este próximo 15 de diciembre, así que estamos muy felices, con muchas buenas noticias, además estrenando nueva ministra de Cultura, porque no es solamente estas buenas noticias, sino alguien importante que ha estado en el mundo de la cultura durante muchos años, desde la propia provincia. Ministra, bienvenida, Mariana Garcés, le deseamos mucha suerte, la necesitamos, y cuéntenos, antes de entrar a este tema de las tradiciones, ¿qué encontró en el Ministerio de Cultura? Usted que ha venido de la provincia de manejar temas de cultura toda su vida. Sí, yo, María, además siempre he estado al otro lado. Entonces, estar al otro lado es como reconocer cuáles son las necesidades de ese país cultural. Agregándosela, buscando la plática aquí, sí, allá, una usted sabe que el exposición. tema de la cultura es un tema pues difícil en términos de presupuesto, pero también con grandes satisfacciones, y eso pues es un mundo maravilloso, y es un mundo que es el que crea cohesión, unidad nacional, el que posibilita la identidad en nuestra diversidad. Y es que empiezo por lo último que hablábamos, la orquesta binacional. Es increíble que el primer evento que tengamos entre Colombia y Venezuela, más allá de los encuentros de presidentes, de ministros, por supuesto muy importantes, sea un evento cultural y sean las orquestas juveniles, que Venezuela pues es la profesora de todos nosotros. Batuta nace de Dudamel. Sí. ¿Cómo logró eso, ministra? Pues ese es un trabajo como de todo el gobierno. La verdad es que yo tuve la posibilidad de ir a Venezuela, de reunirme con su ministro de Cultura, con su vicecanciller. ¿Bien recibida? Muy bien, súper bien. Además, en el tema cultural pues tenemos muchas identificaciones, María Emma. La verdad es que yo acabo de estar con los palabreros en este reconocimiento de la UNESCO y había toda una delegación de palabreros de Venezuela. Guayú, porque esos guayú de la Guajira somos igualitos, y además ellos ahí no reconocen frontera, claro, es decir, para ellos son una comunidad indígena que son los guayú, y donde se destaca el tema de los palabreros. Que estos son el de las mantas preciosas que estamos viendo. Eso es una cultura maravillosa, usted les mira a los ojos y eso es una transparencia absoluta, y donde la palabra tiene un valor total. Eso es lo más significativo de y así fue que lo lograron, dijéramos, esta alianza. Ellos ahí piden que por favor le entreguemos todo el expediente al gobierno venezolano para que también sea una declaratoria binacional, porque ellos como pueblo pues son uno solo. En esa visita a la que usted menciona a Venezuela pues fue muy interesante. Primero haber estado con el maestro Abreu, habernos reconocido con el ministro de la Cultura de Venezuela. Abreu fue el gran autor hace, ¿qué?, 30 años tal vez. Ellos empezaron. Revolucionó, Premio Príncipe de Asturias, revolucionó con la música clásica en lo popular, dijéramos. Y en lo clásico, adicionalmente. En la música clásica con la gente pues más de base, dijéramos. Empezó como un proyecto de excelencia musical con un alto contenido social. Exacto. Ellos han sido capaces de demostrar que personas de estratos populares salen de la pobreza y mejoran su vida de una manera decidida a través de la música clásica. Es un proyecto maravilloso que no depende del Ministerio de la Cultura, que es casi un proyecto autónomo que empezó como un proyecto de protección a la familia. Y el maestro Abreu pues ha trabajado en él hace 35 años, su sede es maravillosa,
lo que logran es maravilloso. Caracas es una ciudad que tiene 5 orquestas profesionales clásicas. Increíble, sí. Y el maestro Gustavo Dudamel es uno de los 5 mejores directores del mundo. Ministra, usted lo decía, tal vez la cultura no se hace desde el Estado, la cultura pues se genera en las condiciones. A mí me tocó la suerte, el Ministerio de Educación y Cultura, sí, era uno solo, y de Deportes, cuando yo fui ministra de Educación, y me tocó presentar al Congreso el proyecto de ley creando el Ministerio de Cultura. Hubo muchas oposiciones, creo que usted entre ellas, no, o usted estuvo a favor, pero digamos, hubo como muchas oposiciones, pues, porque se estatizaba nuestro Nobel, Gabriel García Márquez, era como estatizar la cultura. ¿Cree que sí, o mirándolo ya desde otro lado? Yo siento, María Emma, que el hecho de que la cultura esté en el Consejo de Ministros y en las altas decisiones del Estado es un tema fundamental. Las verdaderas transformaciones se suceden a partir de la cultura. Brasil es un ejemplo de eso. Claro. Después de la dictadura reunió a los intelectuales de mayor renombre y a las personas vinculadas al sector cultural de la mayor trascendencia para pensar su nuevo país. Algún día nosotros haremos lo mismo. Exactamente. Y ustedes abrieron un camino muy importante. Usted obviamente, como ministra en ese momento, el presidente Samper, también esa ley, pues... Y el ministerio es un ministerio muy joven, lleva apenas 10 años. ¿Qué? ¿Cómo está su situación de siempre la cultura? Siempre hay que preguntar eso. ¿La han tratado bien? Nosotros encontramos un techo que nos había dejado el gobierno anterior, un poco menos significativo de lo que fue la ejecución del presupuesto del ministerio para el 2010. Sin embargo, con un trabajo liderado por el presidente de la República, por el presidente Santos, con DNP, y con Ministerio de Hacienda logramos mejorar ese techo en 20.000 millones, que ya es muy significativo. Eso le garantizo. Esta ministra, y le damos las gracias por acompañarnos, a la ministra Mariana Garcés, lo hará bien, porque le tocó en las duras y las maduras sacar adelante la cultura en su ciudad, en su departamento, en el Pacífico colombiano. Así que gracias, mucha suerte. El 15 de diciembre no le arrodillaremos a usted, los que hemos trabajado por las buenas relaciones entre Colombia y Venezuela, y muchas felicitaciones por este reconocimiento. ¿Eso lo entregan en algún momento? Eso mandan ¿hay un cartón? Eso envían un cartón, pero hay un acto muy importante al que ya asistimos, fue el director de Patrimonio, y fue muy emocionante, muy emocionante. Pues muchas gracias por acompañarnos, y de verdad a ustedes los espero la próxima semana. No olviden a todos los chateadores, los foristas, participar en nuestras interesantes conversaciones, porque este fin de año va a estar muy movido y vale la pena reflexionar qué nos pasó y qué nos espera. caracoltv.com/entérate. Hasta entonces, gracias. Muchísimas gracias. Entérate con María Emma es una presentación de La Riviera.